Historia de la pedagogía, sección 63, tercera parte, del Renacimiento a Kant. 9. La renovación pedagógica en el siglo XVII. 56. Comenio, el ideal pansófico. 57. Comenio, naturalidad, gradualidad, ciclicidad. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalbergi. 56. Comenio, el ideal pansófico. El fundamento de la pedagogía comeniana es esencialmente religioso, de una religiosidad fervorosa y abierta que recoge y funde en sí los más fecundos motivos humanísticos renacentistas y la nueva mentalidad baconiana. Como Campanella, admira y aprecia las técnicas y las artes prácticas. Sus escritos pedagógicos se caracterizan, entre otras cosas, por una continua presentación de ejemplos y analogías tomados del mundo de la técnica y el trabajo manual. Aún más frecuentes son los símiles tomados del modo de proceder de la naturaleza biológica, considerada con igual admiración, pero con ojo más científico que el de los grandes naturalistas italianos. Comenio parte del concepto del hombre como un microcosmos, especialmente caro al pensamiento humanístico, a ejemplo del cual, aunque en manera más evidente y declarada, concilia la actitud religiosa con la actitud naturalista. En efecto, por una parte, el microcosmos es un compendio del universo y comprende todas las cosas que por doquier se ven ampliamente esparcidas por el universo, de lo cual resulta que el hombre lleva en sí, en potencia, el conocimiento del universo esible, o sea, que es como una lámpara completa de todo a todo que solo necesita se la encienda para resplandecer. Pero después de la caída, el pecado original, la naturaleza humana requiere un auxilio para desarrollarse en plenitud. Ese auxilio es la gracia divina. Pero Comenio considera que la gracia, en cuanto tal, Dios está siempre dispuesto a infundírnosla liberalísimamente, de modo tal que no su ausencia, sino la insuficiente educación es la causa de que tantos hombres se malogren, y con desenvoltura que recuerda a la de los humanistas, Comenio cita aquí a Horacio, a propósito de la potencia de la cultura. Así pues, lo que el hombre necesita es la educación, lo que ciertamente no significa negar la gracia divina, sino más bien afirmar que nos llega a través de la educación, o sea, a través de oportunas experiencias, porque todo conocimiento, afirma Comenio, incluso el de los ángeles, es experimental. Comenio tiene pues confianza en la máxima latitud potencial de la gracia divina, lo que en el plano educativo significa que todos necesitan de la educación y que en todos una educación apropiada produce buenos frutos. Para demostrar el primer punto, esto es, que el hombre sin enseñanza en nada se convierte sino en un bruto, Comenio cita algunos casos de niños salvajes, singular fenómeno que aún en nuestros días estudian los antropólogos y es uno de los principales argumentos a favor de la plasticidad de la naturaleza humana. En cuanto a la otra cuestión, que la educación fructifica siempre y en todos, Comenio asume la actitud más radical y en definitiva la única sensata. Solo a los individuos tarados, es decir, a los idiotas y a los perversos, podrá no aprovechar la educación, pero aún a ellos puede por lo menos dulcificarles las costumbres. En cuanto a los demás, trátese de hombres o mujeres, de lo que se trata es de darles la educación apropiada para que sus aptitudes rindan frutos seguros. Es de señalar que atribuye a las mujeres una mente ágil y apta para comprender la sabiduría como nosotros, y a menudo más que nosotros, que es quizá la afirmación más tajante en pro de la mujer que haya salido jamás de la pluma de un gran pedagogo. Por consiguiente, educación para todos como una debida concretización de la superabundante gracia divina, para ricos y pobres, para gobernantes y gobernados. Pues en efecto, los ricos sin sabiduría, ¿qué no son sino puercos cebados con afrecho? Y los pobres sin educación, ¿qué no son sino tristes asnos condenados a llevar la carga? A quienes en una u otra forma guían a los demás, la educación les es indispensable porque es necesario que los guías de los viajeros tengan ojos, pero también los gobernados los necesitan,
para que sepan juiciosamente sujetarse a quienes los gobernarán con sabiduría, pero no por fuerza, haciendo lo que otros, como asnos, sino de buena gana y por amor del orden. Y en verdad las criaturas racionales se deben guiar no a fuerza de gritos, prisiones y garrotazos, sino con medios racionales. Quien no actúa así ultraja a Dios, que encarnó en todo su imagen, y toda la vida estará dominado, como le está, por la violencia y el descontento. Que el hombre sea imagen de Dios significa agustinianamente que en él está como proyectada la Trinidad. El espíritu humano es memoria o conciencia, esse, intelecto, notse, y voluntad, vele. Las finalidades de la educación serán, concomitantemente, devoción, instrucción y virtud, y serán inseparables, como inseparables son el alma y la Trinidad divina. La meta de la educación se halla en el más allá, así como la meta del feto es salir a la luz rompiendo la bolsa amniótica. Así la del hombre es salir a una más esplendorosa luz, la luz eterna, rompiendo la envoltura del cuerpo. Religión, instrucción y virtud son el nutrimiento necesario en esta segunda morada para acceder a la tercera. A este planteamiento agustiniano se liga el otro motivo, también agustiniano. La educación no debe ser un ensacar ni un comprimir datos en la memoria, sino el arte de hacer germinar las semillas interiores que se desarrollan no por incubación, sino cuando se estimulan con oportunas experiencias suficientemente variadas y ricas y sentidas como siempre nuevas, incluso por quien las enseña. Comenio recoge asimismo el argumento de San Agustín de que enseñar es aprender mejor lo que se enseña. Con estas bases se justifica la célebre máxima de Comenio: enseñarlo todo a todos, que aparece ya en el subtítulo de la Didáctica Magna. No se trata de que todos adquieran conocimientos de todas las ciencias y todas las artes, y mucho menos un conocimiento exacto y profundo, porque esto es de por sí no útil, y por la brevedad de nuestra vida no es posible a ninguno. Sin embargo, añade Comenio, todos deben conocer el fundamento, la razón y la finalidad de todas las cosas principales, naturales y artificiales, pues quien viene al mundo viene no solo para ser espectador, sino también actor. El ideal pansófico de Comenio es a un tiempo formal y realista. Quiere promover el desarrollo armonioso del hombre microcosmos, familiarizándolo suficientemente con el cosmos. Se propone dar orientaciones generales a fin de que nadie, mientras esté en el mundo, encuentre cosas tan desconocidas que no pueda modestamente expresar un juicio acerca de ellas y utilizarlas para un cierto fin sin caer en dañosos errores. El ideal pansófico de educación quiere servir a Dios, al prójimo y a nosotros mismos, y es, en el fondo, un ideal eudemonístico o de alegría evangélica sin un ápice de rigorismo y tanto menos de ascetismo. 57. Comenio, naturalidad, gradualidad, ciclicidad. Según Comenio, conocer es cosa naturalmente placentera y a ella aspiran todos en mayor o menor medida. Si tenemos la impresión de lo contrario, ello se debe a que, por lo común, los mismos profesores inspiran, con su impericia, disgusto por el estudio. Si se respetara la naturaleza, es decir, la naturaleza del hombre en general y también, en cierta medida, la naturaleza de cada alumno, se obtendrían espléndidos resultados, sin golpes, sin rigor y sin coartación. Comenio intenta una auténtica tripología para indicar el comportamiento que el verdadero maestro debe asumir ante los discípulos de diversa índole. Es interesante su consejo de mezclarlos y de hacer que los más inteligentes enseñen a los más tardos, o aviven el espíritu de emulación de los bien dotados, pero un algo perezosos, etc. Es más, Comenio confía en una oportuna organización de la clase en grupos bien articulados para realizar su ideal didáctico, que tenía un gran valor social, es decir, que un solo maestro baste para instruir al mismo tiempo hasta 100 alumnos. Sin duda, Comenio tiene una excesiva confianza en el valor de la organización y sueña con una escuela reloj que contrasta con las loas que en otros sitios hace del espíritu de iniciativa. Es el teórico de la lección ex cátedra,
sin preguntar hasta qué punto ello es coherente con la enseñanza no libresca o verbalista, sino fundada en demostraciones gráficas y experimentos, porque tanto aboga. Le justifica el admirable sentido de lo social que le lleva a desear escuelas de masa más bien que de élite, así como su gran fe en un método conforme a la naturaleza, es decir, un método intuitivo basado en la visión directa de los objetos y sus imágenes, o sea, en la autopsia, como él dice. Comenio no es ciertamente el precursor de la escuela activa, donde el niño experimenta por sí mismo inventivamente, pero es sin duda el precursor de la escuela de las lecciones de cosas, del método objetivo, de los subsidios didácticos, lo más ingeniosos y perfectos posibles, y quizá también de los experimentos públicamente verificados por el maestro. Y no es poco. Comenio no hace más que aplicar a la educación lo que era o estaba a punto de convertirse en dogma de la fe filosófica, la fundamental importancia del testimonio de los sentidos, ante el cual no tiene valor ninguna otra autoridad. La cognición debe principiar necesariamente de los sentidos. Si es verdad que nada puede ser objeto del intelecto si antes no ha sido objeto de los sentidos, máxima aristotélico medieval, es cierto, pero de ahí a poco será adoptada por Locke como lema de batalla. Por otra parte, Comenio, al formular su método natural, fundado en una preeminencia absoluta de la experiencia sensible, aunque no advertía el pasivismo cognoscitivo y didáctico que, a pesar de todo, se instauraba con ello, pasivismo que con todo era inferior al de los sistemas verbalistas y mnemotécnicos, procuró sin embargo evitar otro peligro con el que tropezará en cambio el empirismo inglés: concebir como datos primeros del conocimiento ciertas pretendidas sensaciones elementales inconexas. Comenio es en cierto modo un precursor del moderno globalismo, es decir, de la teoría según la cual el niño capta el todo antes que las partes, o sea, que en un principio conoce en modo global y sumario preanalítico. En el fondo, esta teoría es básica para la misma justificación de la pansofía antes aludida e incluso para los criterios fundamentales de la gradualidad y la ciclicidad. Al niño se le enseña desde el primer momento un poco de todo, si bien en forma apta para su psique. Posteriormente se profundizan gradualmente las diversas materias, retornando a ellas en los sucesivos ciclos de estudio, más o menos como se hace hoy día. Por ejemplo, en la enseñanza de la historia, de la matemática y de tantas otras materias. Lo que queremos no es que se enseñen cosas diversas, sino las mismas en diverso modo. O sea, todas aquellas que pueden hacer de los hombres verdaderos hombres. Para demostrar la validez de su criterio, llega a encontrar en la enseñanza de la escuela del rezago materno los inicios de no menos de 20 disciplinas diferentes, incluso las más difíciles y abstrusas. Pero todo ello podría sostenerse incluso a la luz de la psicología moderna, aunque con muchas correcciones de detalle. El defecto de Comenio y de muchísimos de sus sucesores, por lo menos hasta Froebel, Caponi y Ardigó, consisten en haber confundido lo global, en sentido psicológico, con lo general, en sentido lógico o filosófico, de donde el grave peligro de hacer del niño un pequeño metafísico. En efecto, la llamada metafísica, afirma, empieza justo aquí, porque en la cabeza de los niños las cosas todas entran primero como conceptos generales y confusos. Los niños, cuando ven, sienten, gustan, tocan una cosa, se dan cuenta de que es una cosa, pero no juzgan qué cosa es como especie y solo después, poco a poco, distinguen lo que es. Así pues, empiezan por distinguir los términos generales: cosa, nada, existe, no existe, así, diverso, dónde, cuándo, símil, disímil, etc., que son justamente el fundamento de la ciencia metafísica.